Bueno, acá hay un problema que algún día, si somos gobierno, tendremos que, o si hay un gobierno, yo no digo somos porque tiene que ser un gobierno que piense más o menos en argentino, ¿no? Pero si algún día hay un gobierno que piense en argentino, lo primero que tendría que investigar y rever sería el tema de la Constitución Nacional y su reforma de 1957. Su llamado a reforma de 1957. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 1956-55 surge un gobierno de facto que se apodera del poder a través de las armas y jura por una constitución que estaba en ese momento, una constitución legítima, con una reforma legítima, votada por el pueblo argentino. Posterior a eso, que ese gobierno jura la constitución, al poco tiempo después del derrocamiento de Lonardi, uno de los jefes de la revolución y encargado de gobierno, ocurre que se crea una junta consultiva donde participan todos los políticos de entonces, antiperonistas, y se hacen a través de esa junta consultiva reuniones, algunas públicas, otras secretas, otras semisecretas. Ordena el gobierno por un decreto, el gobierno de facto, dispone que todas esas actas de esas reuniones sean protocolarizadas por la escribanía del gobierno. Perfecto. Pero este aquí que esas actas, cuando son requeridas, no existen. Y oh casualidad, las actas que no existen son aquellas que, por ejemplo, dan origen a la reforma constitucional, dan origen a la aprobación del plan Prebisch, Raúl Prebisch, que fue el hombre llamado por la Revolución Libertadora para hacer lo que sería el proyecto económico, yo le llamo el proyecto económico de la entrega, y también las actas que dan origen a la adhesión de la Argentina, porque hasta ese momento no existía, no estaba adherida al Fondo Monetario Internacional, a la asociada, digamos, adherida o asociada al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pero no solamente eso, sino también en esas actas que han desaparecido está la complicidad manifiesta de todos aquellos pensamientos de partidos políticos que se rajan las vestiduras y hablan de libertad, de democracia, y hablan de nación y de defender a la patria, cuando ellos fueron cómplices de todos estos actos espurios a través de una dictadura, y que también en el tiempo mantuvieron proscrito al pueblo argentino, porque cuando se hizo la reforma constitucional se llamó elecciones de constituyentes, y en esa sesión de constituyentes ganaron los votos en blanco, quiere decir que la mayoría del pueblo estaba en contra de esa reforma. Hubo dos hombres preclaros en esa llamada reforma, que se opusieron a esa reforma porque consideraban, y es lo justo, que un gobierno de facto no podía hacer una reforma constitucional dentro del orden jurídico y legal. Acá comienza también el debate y hay una discusión siempre de que si lo legal es legítimo y si lo legítimo es legal. Primeramente, no es legítimo, porque la reforma constitucional puede ser hecha por la voluntad de un pueblo y no por un gobierno de facto que proscribe al pueblo y reforma una constitución, como pasó en este caso. Y segundo, eso ya le da un grado de ilegitimidad. Y no puede ser legal bajo ningún punto de vista, porque un gobierno de facto no puede convocar a una reforma, por más que convoque
a través de una elección con prescripción. Lo que quiere decir que nosotros desde entonces para adelante estamos viviendo en un alto grado de ilegitimidad, y todos los actos de gobierno a partir de ese momento han sido totalmente ilegítimos y pasibles de ser, digamos, investigados y hacer los reclamos necesarios ante los actos de gobierno que tanto perjuicio le ocasionaron al país desde el punto de vista internacional. ¿Y por qué, me van a decir ustedes? Porque hay un derecho que hace muy poco tiempo se trató en la ONU. Este nuevo derecho es un derecho humano, y dentro de esos derechos humanos, a los cuales supuestamente la Constitución del 94 le da jerarquía supraconstitucional, es el derecho a la verdad. Y si existe ese derecho a la verdad internacionalmente, acá hay que buscar la verdad de lo que pasó en los años 55 y 56, que desencadenaron todo el padecer de nuestro pueblo en el día de hoy. En las Naciones Unidas, en el mes de septiembre de 2007, se trató este tema. Una alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Louise Arbour, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra un informe para reconocer el derecho a la verdad como un derecho autónomo, inalienable, que no admite suspensión y no debe estar sujeto a restricciones. En esa búsqueda de la verdad, recientemente se sancionó la Ley 26.134, por la cual se deja sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que haya sido sancionada con tal condición, y ordena la publicación de las mismas. Es conocida la decisión del Congreso Nacional de derogar las leyes denominadas de obediencia debida, y punto final. Escuchen bien, y vayan asociando. Si se pudieron derogar en función de la verdad las leyes de obediencia debida y punto final, el Congreso de la Nación, argentino por supuesto, patriota por supuesto, podrá derogar todo aquello que en grado de ilegitimidad fuera impuesto a través de una dictadura, como fue la dictadura del 55 y 56. Existe una eficaz acción de los tribunales para condenar a los culpables de tales crímenes, pero yo no he visto que el Congreso de la Nación se ocupara del peor de los crímenes, el más infamante de los crímenes, que fue la reforma constitucional del año 49, y por supuesto el crimen genocida de la deuda externa, porque es el verdadero crimen que multiplica, centuplica, diría yo, la cantidad de muertos a causa de ella, comparado con lo que originó la represión. Porque allí la muerte es lenta, la condena a muerte es la condena a muerte del pobre, del débil, del indefenso, de aquellos que no tienen culpa alguna, sino la única culpa de haber nacido de una cuna pobre. Esa es la verdadera causa por la cual son condenados a su desaparición. Yo diría que cientos de miles de niños han muerto por su nacimiento en esa cuna y su precaria forma de vida. ¿Y por qué no hablar de aquellos viejos que son abandonados a su suerte y que mueren diariamente a través de una política nefasta que se olvida de ellos sin ningún tipo de preocupación por su destino? Sobre eso yo no he visto que nadie se preocupe. Es más, hay una denuncia en el Congreso de la Nación donde duerme el sueño eterno el expediente de la denuncia de Alejandro Olmos sobre la ilegitimidad de la deuda externa, fallo del doctor
Ballesteros, expediente 41267, donde se queda demostrado que esa deuda fue una deuda ficticia, donde nunca entró el dinero al país, y que a pesar de eso ya se ha pagado más de 250.000 millones de dólares y debemos casi el doble, más allá de haber perdido toda la riqueza económica de la nación en la entrega descarada que hicieron aquellos que vinieron después del gobierno militar. Yo a eso le llamo complicidad y también le llamo traición a la patria. Pero hay algo que todos tienen que saber, que, por ejemplo, de esas actas, que son, yo digo, las actas de la traición, donde figuran muchos políticos, fueron ocultas, pero nunca se dieron a publicidad, y ahora que se dio a publicidad todo ese tipo de cosas que cualquiera puede ir a averiguar, hubo personas que se dedicaron a investigar esto, y aquí que van y las actas no aparecen. No les voy a decir, fueron al Ministerio de Interior, a la Casa de Gobierno, al Congreso de la Nación, en ningún lado están las actas. El acta número 1, reunión extraordinaria de la Junta Consultiva Nacional, secreta, no está, no existe. El acta número 2, segunda reunión de la Junta Consultiva Nacional, secreta, esta es la primera del 10 del 11 del 55, poco tiempo después de que renunciara Lonardi a su cargo. 12 del 11 del 55, la segunda, la 3 y segunda reunión extraordinaria de la Junta, el 14 del 11 del 55, la novena y sexta reunión secreta 27 del 12 del 55, la 11, número 11 y séptima reunión de la Junta Ordinaria, de la reunión ordinaria, por eso les decía, había reunión extraordinaria, reunión ordinaria y reuniones públicas. La reunión ordinaria secreta, número 11, era la séptima. La reunión número 12 era la quinta extraordinaria del 18 del 1 del 56, y el acta número 13 es esta reunión extraordinaria secreta del 19 del 1 del 56. Todas estas actas, que son las actas que hacen, que son el basamento de la reforma constitucional del 49, son actas que no se encuentran, no existen. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el derecho a la verdad? El derecho humano al conocimiento de la verdad. Desde allí que yo sostengo que todo lo actuado es de nulo, de nulidad absoluta, porque no tiene una base jurídica reconocida, porque no puede ser que en la Escribanía de la Nación no existan las actas que ellos mismos, por decreto, habían ordenado realizar. El decreto que ordena y dispone que todas las actas sean protocolarizadas en la Escribanía General de la Nación es el decreto 5.220 del año 58. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido de la Escribanía de la Nación las actas que dan origen a una reforma constitucional? También. ¿Estás insinuando que fue a propósito? No, yo solamente digo que tengo derecho humano a conocer la verdad. Y por lo tanto, si tengo derecho a conocer la verdad, quiero que me digan la verdad lo que pasó. Yo cuando digo acá, solo la verdad nos hará libre, no lo digo porque soy loco, lo digo porque lo decía Cristo en sus enseñanzas y Juan en el Evangelio. Solo la verdad nos hará libre. Y entonces yo quiero saber la verdad.
cómo se hizo la reforma constitucional del año 1949 y quiénes fueron los infames traidores a la patria que se prestaron a ese juego de una dictadura que ensangrentó la Argentina. La acta número 30, reunión del 18, la reunión número 18 del 8 del 5 del 56, pero da la casualidad que cada esta acta que han desaparecido se dan los fenómenos que yo les anuncié. Una, la reforma constitucional y el llamado a elecciones para constituyente. Otra, la aceptación de Prebisch del paquete de medidas del plan Prebisch en la economía. La otra, la adhesión argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pero resulta que todas esas actas, yo le voy a ir enumerando qué se aprueba. Primera reunión pública de la Junta Consultiva Nacional, el 18 del 11. El 7 del 11, consideración del tema constitucional en la Junta Consultiva Nacional, directivas básicas, 7 de diciembre de 1955. Ahí comienza el estudio, y ustedes ven que la Constitución se reforma, se llama, al año 56, en abril 27, por un decreto del gobierno, se llama reforma constitucional. Mejor dicho, primero se impone nuevamente, se deroga, vergüenza tendríamos que tener, decir que se derogó una Constitución por un decreto. Un decreto no puede anular una ley, pero sí puede derogar una Constitución. Y lo aceptan los políticos como válido. Desde el punto de vista jurídico estoy hablando, ¿eh? Primera reunión, consideración del tema constitucional en la Junta Consultiva Nacional, directivas básicas, 7 de diciembre de 1955. Concluye el análisis del tema constitucional en la Junta Consultiva. Y yo pregunto, ¿dónde están las actas secretas? ¿De dónde surge ese análisis? ¿Dónde está? No está. No está. No está. Sí. Sigamos. Se presenta el plan de restablecimiento económico, informe moneda sana, inflación incontenible. Lo estamos viendo. Plan Prebisch, por supuesto. Alzogaray planteó, que estaba en la Junta Consultiva, y después fue, por eso lo aplaudía a Menem, Alzogaray. Ustedes van a encontrar el por qué aplaudía a Menem, Alzogaray aplaudía a Menem, porque lo que no pudo hacer la Revolución Libertadora, a sangre y fuego, lo hizo él al grito de viva Perón, lo hizo Menem al grito de viva Perón, entregando las riquezas del Estado al extranjero. Alzogaray plantó a la Junta el interrogante sobre la Constitución que regirá la expropiación de CADE y SIADE. Claro, se expropia CADE y SIADE, y como son intereses internacionales, la Constitución nuestra fijaba el precio, la del 49, mientras que la otra... Vamos a aclarar a la gente que eran las compañías de electricidad, sí, de esa época. Se aprueba el 26 del 6 del 56, se aprueba el plan Prebisch por decreto ley 7756. Fíjense que el 26 del 4 del 56, el día, una vez que aprobaron el plan Prebisch, el 27 del 4 del 56, se convoca por decreto, se deroga la Constitución y se impone la nueva Constitución, y luego se llama a reforma constitucional, que es la Constitución que se hace en el año 57. El 27 del 4 del 56 se sanciona la proclama que restablece la Constitución de 1853. Se anula la del 49 y se impone la del 53 con su respectiva reforma 1860, 1866, 1869. Y acá voy a hacer un punto para decirles que en los antecedentes jurídicos de la reforma del 94, donde muchos de los que se dicen peronistas participaron de esa reforma, en los antecedentes jurídicos
no existe la Constitución de 1949. Y yo le invito a cualquiera que compre una Constitución nacional que tenga los antecedentes jurídicos y van a ver que viene del 53, la reforma del 57. Del 60, 65 y pasa de ahí al 57. La reforma constitucional del 49 no existe. Y ningún hijo de puta se levantó representando al peronismo para decir, señores, antes de tratar la reforma constitucional en el ejercicio actual, tenemos que tratar si fue legítima la reforma que retrotrajo a la Constitución de 1853, habiendo un decreto del presidente del presidente derrocado por esa dictadura que tanto condenan. Hay un decreto firmado que nunca fue derogado, convocando a una constituyente para ver cuál era la verdadera constitución que debería regir para los argentinos. No hubo uno solo no hubo, que planteara esta situación. Y decían representar al peronismo. E ignoraban la Constitución del 49. La Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve a aplicar la Constitución de 1853 con sus reformas anteriores a 1949. Es decir, instalaron la Argentina preperonista. La Argentina peronista la borraron. Porque en la Argentina peronista, la Constitución del 49, estaban todos los derechos del pueblo y estaban protegidos los intereses de la nación, y había una economía social que permitía esa justicia social distributiva, con la cual Perón creó trabajo y dio justicia al pueblo para su felicidad. No por algo todavía sigue ganando Perón las elecciones. ¿O ustedes creen que las ganan estos marmotas? Se pone la foto de Perón y Evita atrás para obtener votos, pero el día que el pueblo aprenda la verdadera historia, se va a dar cuenta que son unos infames traidores, no solo a la doctrina de Perón y a Perón, sino también a la patria. El 9 del 6 del 56, el 9 del 6 del 56, alzamiento y posterior fusilamientos del general Valles y muchos civiles. Están las actas. Y el 31 de 8 del 56 se aprueba el ingreso al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en esa junta consultiva estaban los políticos de diferentes signos. El acta número 32, acta número 32, reunión extraordinaria del 10 del 6, no existe. El 56, Reunión ordinaria pública no publicada, 19 del 6, acta número 33, 20, reunión número 20, del 7, perdón, 19 del 7, no existe. Y el acta número 42, reunión número 23, ordinaria pública no publicada, del 28 del 8 del 56, tampoco existe. Yo diría que estos son antecedentes jurídicos que deberían ser investigados, no solo por los historiadores, sino investigados jurídicamente, a ver qué legalidad pueden haber tenido los actos de gobiernos posteriores a esta infamia. Y si no aparecen las actas, yo creo que cualquier gobierno que sustente una teoría jurídica seria del derecho a la verdad puede cuestionar todo lo actuado por los diferentes gobiernos democráticos, ¿no? Porque esto es una infamia al pueblo, impuesta al pueblo argentino a través de un gobierno de facto y de las armas, y que mucho perjudicó a nuestro pueblo y que lamentablemente se hizo a espaldas de nuestro pueblo sin prueba alguna de lo actuado. Por lo tanto, para mí, todos los actos son nulos, de nulidad absoluta. Sino que aparezcan las actas, a ver qué
¿qué grado y jerarquía jurídica tenían los que aprobaban estas decisiones? ¿Quién les había dado el mandato a ellos para decidir hacer tal o cual acto de gobierno como sería la reforma de la Constitución Nacional? Si hay algún abogado de la contra, si hay algún abogado de los partidos que fueron partícipes de esto, si hay algún interesado en venir a discutir todo este tema, lo espero en el programa y podemos hacer 4 o 5 programas discutiéndose estos temas. Pero después me va a acompañar a mí, al que venga a discutir. Vamos a ir a ver dónde están las actas, porque por ahí él puede tenerlas y puede venir a discutirme y me tapa la boca. Si no, va a tener que, y si después no está, va a tener que venir a dar la cara acá y decir, no, lo que dijo Giannini tiene razón. ¿Qué les parece? El desafío está hecho. Espero que algún patriota, lo acepte. Y si no lo aceptan, quiere decir que Giannini, en tiempo nacional, dijo lo que era cierto. Será lo que Dios quiera. Espero que aparezca alguno. Sería de mucho interés para mí, porque como dije siempre, solo la verdad nos hará libre. Y una forma de ser libre es conocer este tipo de cosas, porque hacen a nuestra historia. La revolución del 55 fue ayer. Yo era chiquito, pero fue ayer. Y todavía no sabemos qué pasó ni cómo se reformó la Constitución del 59, porque se hizo todo en secreto. Yo tenía entendido, por lo que me enseñaron a mí, y no fue el gobierno de Perón, sino los gobiernos surgidos democráticamente después de la Revolución del 55, la reforma educativa decía que la democracia, los actos del gobierno eran públicos. Entonces yo quiero saber, como eran públicos los actos de gobierno, cómo es posible que los actos de gobierno que reforman una constitución no hayan sido públicos y hayan sido tan secretos que hasta las actas desaparecieron. Vamos a pasar a otro tema. Lo dijo Rubén Giovannini. Esto fue la última editorial de enero, la del 31 de enero del año 2014.